El sol de la mañana apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte de Nueva York, bañando un modesto complejo de apartamentos de ladrillo en Queens, con una luz dorada y cálida. Dentro de un pequeño apartamento de paredes blancas, el aroma de huevos revueltos recién hechos y café negro se escapaba de la cocina, llenando cada rincón con una calidez doméstica engañosa. Isabela, envuelta en una bata de algodón descolorida cuyos tonos se habían desvanecido con los años, se movía ágilmente entre la estufa y la mesa del comedor. Sus manos expertas revolvían los huevos, añadían la cantidad exacta de sal y dejaban caer 2 rebanadas de pan en la tostadora. Todo lo hacía en un silencio que se había convertido en su único compañero durante los últimos 2 años. Era su ritual matutino, un baile sin música ofrecido a un espectador que rara vez aplaudía. Su esposo, James. Cuando James emergió del dormitorio, el penetrante aroma de su costoso perfume eclipsó inmediatamente la fragancia de la cocina de Isabela. Vestía una camisa azul marino impecablemente planchada y pantalones negros con pliegues perfectos, acompañados de zapatos de cuero que brillaban como espejos. Era la imagen del éxito, un gerente de marketing en ascenso en la gran corporación Mendoza Group. Echó un vistazo rápido a la mesa, frunciendo ligeramente el ceño al ver los huevos en el plato. ¿Huevos revueltos otra vez?, dijo con un tono plano, más una afirmación que una pregunta. No hubo gracias, ni una sonrisa de buenos días. Isabela forzó una leve sonrisa, entrenada para no mostrar las heridas de su corazón. Lo siento, James. Pensé que te gustaban. Dijiste que estaban deliciosos ayer, respondió suavemente, vertiendo café en su taza favorita. James soltó un suave resoplido, tomó una silla y se sentó. Que estén deliciosos no significa que quiera comer esto todos los días, Isabela. De vez en cuando, haz un desayuno más elegante, como tostadas de aguacate con salmón ahumado o algún cereal caro. Ya sabes, como lo que comen en la oficina. Esto me hace parecer un tipo sin dinero. Tomó un bocado de los huevos como si realizara una tarea tediosa. Isabela no respondió. Simplemente se sentó frente a él, bebiendo su té caliente en silencio. Así eran sus mañanas, todos los días. James con su deslumbrante mundo de estatus e imagen, e Isabela en el mundo que ella misma había construido dentro de ese apartamento. Un mundo de simplicidad forzada. James nunca supo que la mujer frente a él, a quien llamaba una chica de pueblo, podía comprar la panadería industrial y las vastas cosechas de trigo que abastecían su pan con una sola llamada telefónica. No sabía que el Mendoza Group, el lugar donde trabajaba incansablemente para escalar en la empresa, pertenecía a la misma mujer cuyo desayuno despreciaba. Isabela Mendoza, única heredera del imperio empresarial del fallecido Richard Mendoza, había renunciado deliberadamente a su corona. Estaba cansada de un mundo que solo la veía como un signo de dólar ambulante. Los amargos recuerdos de su pasado seguían grabados en lo más profundo, como una quemadura que nunca desaparece. Años antes de conocer a James, estuvo en una relación con un hombre llamado Ethan. Ethan era encantador, con palabras dulces capaces de derretir un iceberg. Adoraba a Isabela, o más bien, adoraba la cuenta bancaria de Isabela. Nunca dudaba en pedir el último deportivo como regalo de cumpleaños o un reloj de lujo como prueba de amor. Isabela, todavía ingenua y deseosa de afecto sincero, le daba todo. El punto de quiebre llegó cuando Ethan le propuso matrimonio. Isabela estaba eufórica, sintiendo que finalmente había encontrado a alguien que la amaba por lo que era. Planeaban una boda lujosa. Pero una semana antes del gran día,
Isabela escuchó por accidente una conversación telefónica de Ethan con un amigo. Claro que me casaré con ella. Después de ser oficialmente su esposo, la mitad de la fortuna Mendoza será mía. Después, podemos divertirnos como queramos. Una mujer aburrida como ella solo sirve para exprimir su fortuna. El mundo de Isabela se derrumbó. Canceló la boda de inmediato, echó a Ethan de su vida y decidió desaparecer. Estaba harta de los hombres que se acercaban con motivos ocultos. Anhelaba ser solo Isabela, no Isabela Mendoza. Así comenzó su charada. Compró un apartamento en un barrio humilde, lejos del bullicio del centro. Cambió su apariencia, guardando toda su ropa y joyas de diseñador en un armario secreto. Empezó a vivir como una persona común, trabajando a tiempo parcial en una pequeña librería del barrio. Fue allí donde conoció a James. En ese entonces, James era solo un empleado junior de marketing que había entrado buscando un libro. Parecía tan ambicioso, lleno de entusiasmo, y sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños. No sabía quién era Isabela, solo veía a una simple empleada de librería. La cortejó con promesas de un futuro brillante. Para Isabela, esto fue un soplo de aire fresco. James la amaba. Isabela, la chica sencilla, no Isabela, la heredera del imperio. O eso creía ella. Cuando James le propuso matrimonio, Isabela aceptó con grandes expectativas. Decidió continuar con su farsa, queriendo asegurarse de que el amor de James fuera sincero. Planeaba revelarle su verdadera identidad en el momento adecuado, cuando estuviera segura de que la amaba sin el apellido Mendoza. Solo pidió una condición antes de casarse, que cambiara de trabajo. No quería que James descubriera su identidad por accidente, pero él se negó rotundamente. Luché demasiado para conseguir mi puesto en Mendoza Group. Isabela, es la empresa con la que todos sueñan. No voy a renunciar. Isabela, para no parecer insistente y levantar sospechas, terminó cediendo. Solo podía esperar que James, siendo solo un gerente de nivel medio, nunca tendría trato que lo llevara a encontrarse con los altos ejecutivos o dueños de la empresa. Después de 2 años de matrimonio, las esperanzas de Isabela se desvanecían lentamente. James había logrado ascender a gerente, pero su actitud hacia ella había empeorado. Cuanto más alto era su puesto, más parecía sentir que Isabela era una carga. Comenzó a sentir vergüenza de reconocerla como su esposa frente a sus colegas glamorosos. Llegaba tarde a casa, usando reuniones como excusa, con un tenue aroma a perfume femenino pegado a su camisa. Cada vez era más calculador, dándole a Isabela una asignación para los gastos del hogar extremadamente limitada. Aunque su salario era más que suficiente, ella debía transferir secretamente una gran suma desde su cuenta personal a la cuenta del hogar cada mes, solo para mantener la cocina funcionando y las facturas pagadas. Me voy. La voz de James cortó los pensamientos de Isabela. Ya estaba en la puerta, ajustándose la corbata. No se volteó. No hubo beso en la frente ni en la mejilla. No hubo abrazo cálido, solo un breve anuncio de que se iba. Isabela asintió. Conduce con cuidado, James. Tras el sonido del auto alejándose, el silencio volvió a envolver el apartamento. Isabela miró el plato de huevos de James, del que apenas quedaba un cuarto. La comida sobrante se sentía como un símbolo de su matrimonio, una ofrenda nunca apreciada. Llevó el plato a la cocina, con un ardor en los ojos. La paciencia tiene un límite, y Isabela sentía que el suyo ahora era tan delgado como un hilo. Se miró en la ventana de la cocina. Una mujer con una bata gastada y un rostro cansado. Esa no era ella. Era un personaje que había creado, un papel que había interpretado tan perfectamente que casi olvidó quién era realmente. Pero hoy,
Las primeras grietas en su máscara comenzaban a aparecer. Se preguntó cuánto más tendría que seguir con esta farsa. Cuánto más tendría que ser una sombra en su propia casa cuando era alguien vital en la empresa donde su esposo trabajaba. Una semana pasó con la misma rutina. Mañanas silenciosas, desayunos criticados y noches solitarias. Isabella vivía sus días como un robot. Su corazón se sentía insensible. La esperanza que una vez floreció en su interior, ahora se marchitaba, convertida en polvo de decepción. Comenzó a aceptar la amarga realidad. James probablemente nunca cambiaría. El hombre con el que se casó no era un príncipe disfrazado de rana, sino una rana que soñaba con convertirse en príncipe pisando a otros, incluida su propia esposa. Una tarde, James llegó a casa antes de lo habitual. Su rostro brillaba, un espectáculo tan raro que Isabella se sorprendió un poco. Incluso traía una caja de pasteles de una panadería famosa, su postre favorito. Isabella lo recibió con un hilo de esperanza. ¿Sería hoy diferente? ¿Había finalmente James reconocido sus errores? «¿Qué pasa, James?», dijo ella, tomando su maletín. «Es raro verte tan alegre». James sonrió de oreja a oreja, una sonrisa que Isabella no veía desde hacía meses. «Tengo grandes noticias. Me ascendieron a gerente senior, y para celebrarlo, la empresa organiza una gran gala anual este fin de semana. Estarán todos los altos ejecutivos. Es mi oportunidad de brillar», exclamó lleno de entusiasmo. El corazón de Isabella se hundió. Así que esa era la razón. No era porque la extrañara, ni porque quisiera arreglar su relación. Todo era por su propia ambición. Aún así, Isabella mantuvo su mejor sonrisa. «Wow, felicidades, James. Me alegra mucho por ti». James continuó, sacando un sobre dorado de su maletín. «Y quiero que vengas conmigo». Le entregó la invitación. Por un momento, Isabella quedó atónita. Era la primera vez que James la invitaba a un evento importante de la oficina. Hasta ahora, siempre tenía 100 excusas para ir solo. «El evento es aburrido. No te gustaría. Es solo para ejecutivos», susurró casi inconscientemente. Una chispa de esperanza volvió a encenderse en su corazón. ¿Podría ser una buena señal? ¿James finalmente estaba listo para presentarla como su esposa? ¿Para reconocerla en su mundo profesional? Abrió la invitación impresa en tinta dorada sobre papel grueso y lujoso. «Gala anual del Grupo Mendoza. Lugar: Gran Salón del Hotel Plaza». Su corazón latió más rápido. Iba a asistir a su propia fiesta, como invitada de uno de los empleados de su esposo. La ironía era amarga. «Claro que quiero ir, James. Gracias por invitarme», dijo con voz sincera. La sonrisa de James se desvaneció ligeramente, reemplazada por una expresión seria. Se sentó en el sofá, haciendo un gesto para que Isabella también se sentara. «Hay algunas cosas de las que debemos hablar. Algunas condiciones», dijo con un tono que le revolvió el estómago a Isabella. «¿Condiciones?», repitió Isabella, sin entender. «Sí, condiciones», afirmó James. «Mira, Isabella, las personas que vendrán no son cualquiera. Son directores, inversores, gente importante. La apariencia lo es todo para ellos. No quiero que el más mínimo error arruine mi imagen». Isabella tragó saliva. Un mal presentimiento comenzó a crecer en su interior. «Primero, tu ropa». James la miró de arriba a abajo, evaluándola como mercancía barata. «Usa tu vestido más sencillo, de colores oscuros, negro o marrón oscuro. Nada con estampados, nada de colores brillantes. Y lo más importante, no uses joyas, nada de collares, pendientes o pulseras, solo tu reloj habitual». Isabella miró los vestidos simples colgados en su armario. Vestidos comprados en una tienda de segunda mano por menos de $20.
Pensó en la colección de vestidos de diseñadores de renombre mundial escondidos en su armario secreto, prendas cuyo precio podía comprar un coche. También pensó en su caja de joyas, llena de diamantes y zafiros heredados de su madre. Petición de James se sentía como una bofetada. Segundo, continuó James, ajeno al cambio en la expresión de Isabela. No hables mucho allí, solo sonríe. Si alguien te pregunta algo, responde brevemente. No intentes iniciar una conversación con nadie, especialmente con mis jefes. No entiendes su mundo. Solo te avergonzarías tú y a mí. Cada palabra de James era como una aguja clavándose en el corazón de Isabela. No la invitaba como pareja, sino como un accesorio silencioso que no debía brillar demasiado. Y tercero, y esto es lo más importante, James se inclinó hacia adelante, con la mirada afilada. No actúes como mi esposa. Actúa normal. Mantente a distancia de mí. Estaré ocupado haciendo contactos, hablando con gente importante. No quiero que estés pegada a mí, molestándome. Solo finge que eres una pariente lejana que por casualidad está en la ciudad. ¿Entendido? Toda la esperanza que Isabela había sentido se extinguió por completo, ahogada por la frialdad de la crueldad de James. Ese era su propósito. La invitaba solo por formalidad, o tal vez porque había una regla no escrita de que los empleados debían traer pareja. Pero allí su estatus sería degradado, su presencia camuflada. Ya no sería esposa, solo una pariente lejana. La humillación era tan dolorosa, tan hiriente para su orgullo como mujer y como esposa. Isabela solo pudo asentir lentamente. Un nudo en la garganta le impedía decir una palabra. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero las contuvo con todas sus fuerzas. No le daría a James la satisfacción de verla llorar. Viendo su conformidad, James sonrió, satisfecho. Bien, que lo entiendas. Esto también es para nuestro futuro, Isabela. Si tengo éxito, serás feliz. Demasiado, ¿verdad? Le dio una palmada condescendiente en el hombro. Luego se levantó y entró al dormitorio, dejando a Isabela paralizada en la sala con la invitación dorada que parecía arder entre sus manos. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Yacía junto a James, que ya dormía profundamente, escuchando sus suaves ronquidos que sonaban a burla. Se sentía tan estúpida, estúpida por haber tenido esperanza, estúpida por seguir intentando soportar. Se levantó de la cama y caminó lentamente hacia su oficina secreta, oculta detrás de una estantería. Abrió su laptop y realizó una videollamada. En la pantalla apareció el rostro de un hombre mayor, sabio y autoritario. El señor García, director senior del Grupo Mendoza, confidente de su padre y la única persona en la compañía que conocía la verdadera identidad de Isabela. «Señorita Isabela, ¿a estas horas?», preguntó el señor García con expresión preocupada. Isabela le contó todo sobre la invitación a la fiesta, sobre las condiciones que James había impuesto. El señor García escuchó atentamente, con el rostro endurecido por la ira. «¿Cómo se atreve? Esto es inaceptable. No debería soportar tal humillación. No, vaya. Déjeme enseñarle una lección», dijo con furia. Isabela negó con la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban con una luz diferente. Ya no era la luz de la tristeza, sino de la determinación. «No, señor García, voy a ir». «Pero, señorita Isabela», intentó advertirlo él. «Debo ir», interrumpió Isabela con voz firme. «Debo verlo con mis propios ojos. Necesito saber hasta dónde está dispuesto a llegar. Estoy cansada de esta farsa. Tal vez esta fiesta sea el último acto para los dos». El señor García guardó silencio. Vio en sus ojos la misma mirada que tenía su difunto padre, la mirada de un líder que no retrocede. «Muy bien, señorita Isabela.
¿Qué debo preparar? Prepare todo, señor. Monte el escenario, porque parece que este fin de semana habrá una gran función en el salón del Plaza Hotel. Una función donde la reina finalmente reclamará su corona. Susurró Isabela, más para sí misma que para él. Al cerrar la laptop, su corazón ya no sentía dolor. Solo había un vacío frío y una ardiente promesa de retribución. La gala no sería la noche de gloria de James. Al contrario, sería la noche de su caída, y Isabela sería la directora. Esa noche, el aire se sentía pesado y sofocante. Isabela se paró frente al gran espejo de su habitación, observando su reflejo con una mirada vacía. Llevaba un vestido negro sencillo de manga larga, de corte recto, que caía justo debajo de la rodilla. Era el vestido más barato de su armario, comprado en una tienda de segunda mano hace un año. La tela era un poco áspera al tacto, y las costuras no eran muy prolijas, pero cumplía todos los criterios que James había impuesto. Simple, oscuro y discreto. Era un lienzo en blanco, una sombra lista para mezclarse entre la multitud. Su largo cabello negro estaba recogido en una coleta simple y pulida. Su rostro desnudo de maquillaje, salvo un poco de bálsamo labial. No llevaba joyas. Sus muñecas desnudas, su largo cuello vacío, sus orejas sin adornos. El reflejo en el espejo era el de una desconocida. No era la Isabela Mendoza que comandaba juntas con trajes de diseñador, ni la alegre Isabela de la librería. Este reflejo era la encarnación del deseo de James, una mujer sin identidad, sin brillo, sin voz. Recordó las galas a las que solía asistir con sus padres. Su madre le ayudaba a elegir un vestido de seda brillante, peinar su cabello con pasadores de diamante y colocar el collar heredado de la familia alrededor de su cuello. «Eres una Mendoza, hija mía», decía su madre. «Camina con la cabeza en alto. Muestra al mundo la belleza de tu corazón reflejada en tu sonrisa». Esa noche caminaría con la cabeza baja, ocultando no solo su identidad, sino también su corazón destrozado. «¿Estás lista?». La voz de James sonó desde la puerta. Estaba impecable con un elegante traje negro, luciendo guapo y poderoso. Miró a Isabela de pies a cabeza y un pequeño gesto de asentimiento indicó su satisfacción. La apariencia de Isabela era perfecta en el sentido de que no llamaría la atención de nadie. «Bien, vamos, no podemos llegar tarde». El camino al hotel se sintió como un viaje al cadalso. James conducía concentrado, sonriendo de vez en cuando mientras revisaba su teléfono. Isabela estaba segura de que enviaba mensajes a Tiffany, planeando su noche de triunfo. Isabela, por su parte, solo miraba por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como miles de ojos observando, testigos silenciosos del drama que estaba a punto de desplegarse. No sentía nervios ni miedo. Extrañamente, lo que sentía era una fría calma, como si su corazón se hubiera congelado, incapaz de sufrir más. Aquella noche no era un final, sino un comienzo, el comienzo de su libertad. El Hotel 5 Estrellas se erguía imponente en la Quinta Avenida. Su gran vestíbulo estaba lleno de personas con vestimenta formal. Se escuchaban risas y el tintinear de copas por todas partes. James entregó las llaves del coche al valet y caminó delante de Isabela sin esperarla. Ella lo siguió a varios pasos de distancia, tal como le había indicado. Podía sentir algunas miradas curiosas de la gente, que rápidamente se tornaban en desprecio al ver su aspecto, tan distinto al lujo que la rodeaba. El gran salón era impresionante. Un enorme candelabro de cristal colgaba del techo, iluminando la sala con un resplandor dorado. Mesas redondas con manteles blancos y decoradas con lirios frescos se extendían por el lugar. La música de jazz de una banda en un pequeño escenario aportaba elegancia al ambiente. Cientos de personas,
los ejecutivos más importantes y los mejores empleados del Grupo Mendoza estaban allí. Eran personas que trabajaban indirectamente para Isabela, cuyos destinos estaban en sus manos. Y esa noche, entre ellos, ella era solo una mujer sin nombre. Al entrar, James se giró hacia Isabela. «Está bien, espera cerca de la zona de comida», dijo, señalando un rincón, algo oscuro junto a las mesas del buffet. «No te muevas de allí. Toma algo de beber o comer si quieres, y recuerda todo lo que te dije. No hagas nada estúpido». Tras decir eso, desapareció entre la multitud, dejándola sola sin mirar atrás. Isabela respiró hondo. El espectáculo había comenzado. Caminó lentamente hacia el rincón indicado, tomó un vaso de jugo de naranja y se colocó junto a una gran columna, usándola como refugio ante las miradas de la gente. Desde su posición, podía ver casi toda la sala. Era como una directora observando a sus actores desde detrás del escenario. Sus ojos se fijaron en James. Su esposo era como un pez que había regresado al agua. Se movía ágil de un grupo a otro, saludando con una amplia sonrisa, riendo con falsa alegría, estrechando manos con directores con respeto exagerado. Era un camaleón perfecto. Era capaz de cambiar el color de su piel según el ambiente social que lo rodeara. Entonces, Isabela la vio. Tiffany. La mujer avanzó como una chispa encendida, envuelta en un vestido rojo intenso que se ajustaba a su cuerpo con precisión casi peligrosa. Su cabello estaba recogido en un moño moderno, y sus labios, pintados del mismo rojo ardiente, trazaban una sonrisa segura y perfectamente controlada. Caminaba con una seguridad que parecía abrir espacio a su paso, saludando a todos como si la noche le perteneciera. No tardó en ocurrir lo inevitable. James y Tiffany se encontraron. No necesitaron palabras, una sonrisa, un cruce de miradas, y James rodeó a Tiffany por la cintura con un gesto que reclamaba territorio. Parecían creados para estar juntos, una pareja ambiciosa lista para devorar el futuro con la elegancia de quien no conoce límites. Desde la distancia, Isabela observó cómo su pecho se oprimía con un dolor silencioso. Vio a James inclinarse para susurrarle algo a Tiffany, provocando una risa coqueta. Vio cómo él le servía una copa de champaña con atención calculada, mientras ella sostenía apenas un vaso de jugo de naranja. Vio a los colegas de James felicitarlo, lanzando miradas admirativas hacia Tiffany. Ellos, la pareja ideal. E Isabela era el secreto incómodo, relegado a la sombra más lejana del salón. Un par de empleados junior, ocupados con los bocadillos, la miraron con una mezcla de confusión y lástima. Tal vez pensaron que era parte del servicio en descanso, o una pariente lejana de algún empleado sin relevancia. Isabela les devolvió una sonrisa mínima, una que se quebraba antes de llegar a los ojos. No necesitaba su compasión. Esa noche solo necesitaba la fuerza para concluir lo que ya estaba decidido. Vio al señor García cerca del escenario, conversando con varios miembros de la Junta. Durante un instante, sus miradas se encontraron. Él le dio un leve asentimiento, casi invisible, un mensaje silencioso. «Estoy aquí, señorita Isabela. No está sola». Ella respondió con la misma discreción. Era suficiente. Ese apoyo la sostenía más que cualquier palabra. Dirigió otra vez la mirada hacia James y Tiffany. Ahora reían con un gerente de alto rango de otra división. Tiffany relataba algo con aire altivo. James la observaba con una devoción que Isabela jamás recibió en 2 años de matrimonio. En ese instante, Isabela entendió que no quedaba nada por rescatar. No había esperanza alguna. El fuego que alguna vez intentó encender por James se había vuelto ceniza fría, sin vida. Bebió de un trago su jugo de naranja. El vaso vacío le dejó un frío en la mano que se extendió hasta el corazón. Ya no esperaría más.
estaba lista para caminar hacia su propio destino. La música de jazz se convirtió en banda sonora de un drama que casi nadie veía. La fiesta estaba en su punto más alto. Conversaciones animadas, risas, copas chocando, planes que flotaban en el aire. James se sentía invencible, rodeado de las figuras más influyentes de Thamos, su división, incluido el señor Miller, el subdirector de marketing, el puesto que James soñaba con ocupar algún día. A su lado, Tiffany se aferraba a él con coquetería estudiada, interpretando su papel de pareja perfecta. James reía ante un comentario del señor Miller cuando vio una sombra acercarse. Su corazón dio un salto incómodo al reconocerla. Isabela. ¿Qué hacía ahí? ¿No le había dicho que se quedara en el rincón? El pánico le chisporroteó en la mente. Temía que ella arruinara su momento de gloria. Pero Isabela caminaba tranquila. No iba hacia ellos. Solo quería dejar su vaso vacío en una mesa cercana y buscar un poco de agua. Le ardía la garganta. Sin embargo, el azar decidió llevarla justo hacia el centro del huracán. Al pasar junto al grupo, el siempre atento señor Miller la notó. James, dijo con su voz profunda, cortando las risas. ¿Quién es esta mujer de aspecto tan sencillo? No recuerdo haberla visto antes. Todas las miradas cayeron sobre Isabela. Ella se detuvo, convertida en blanco de una curiosidad incómoda. Podía sentir la mirada afilada de Tiffany, cargada de desprecio y triunfo. James sabía que aquel era un momento decisivo. Podía decir la verdad. Es mi esposa. O podía improvisar alguna mentira elegante, pero la arrogancia le corrió por la sangre como veneno. Vio una oportunidad, mostrar lo lejos que había llegado, lo mucho que había dejado atrás, incluso si eso significaba pisotear a Isabela. Una sonrisa cínica se estiró en sus labios. Miró a Isabela como quien mira algo que estorba. «Oh, señor Miller», respondió con tono ligero, casi indiferente. «Ella es Isabela». Se detuvo, dejando que todos esperaran. Luego, con una voz lo suficientemente alta para que todos a su alrededor la escucharan, continuó. «Ella es mi ama de llaves, muy trabajadora. Simplemente pasó a ayudar en lo que se necesitara». El tiempo pareció detenerse. La música de jazz sonaba de repente discordante. El aire a su alrededor se volvió denso, dificultando la respiración. Ama de llaves. Esa palabra resonó en la mente de Isabela, golpeando su conciencia como un martillo. Así era como James la veía. No como esposa, no como compañera de vida, ni siquiera como un familiar cercano, solo como una ama de llaves. Todos sus sacrificios durante 2 años, su paciencia, su amor sincero, reducidos a esa palabra humillante. Algunos en el grupo rieron incómodamente. El señor Miller levantó una ceja, algo sorprendido, pero no dijo nada. Tiffany, en cambio, sonrió con triunfo. Su sonrisa era tan amplia, tan satisfecha, como si acabara de ganar la lotería más grande de su vida. Miraba a Isabela con una superioridad descarada, disfrutando cada segundo del sufrimiento de la mujer frente a ella. Isabela sintió solo un frío que le heló los huesos. Su corazón, ya agrietado, se hizo polvo. No quedaba nada que salvar, nada por lo que luchar. Como si esa humillación no fuera suficiente, James decidió clavar la daga final directamente en su corazón. Acercó a Tiffany, rodeó firmemente su cintura con el brazo y la besó tiernamente en la mejilla. «De hecho, señor, me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentar a alguien muy especial para mí». Miró a Tiffany con una falsa expresión de amor. «Todos, esta es Tiffany, mi futura esposa». La segunda explosión. Si la palabra ama de llaves era un martillo, la frase mi futura esposa
Fue una bomba atómica que destruyó lo que quedaba de los sentimientos de Isabela. No solo la había negado, sino que la había reemplazado. Y lo hizo todo en público, sobre el escenario de la farsa que James había creado. La había borrado de su vida como si nunca hubiera existido. Isabela miró el rostro de James, el rostro del hombre que alguna vez amó sinceramente, el rostro del hombre que compartió su cama noche tras noche. Buscó un atisbo de arrepentimiento, un destello de culpa, pero no encontró nada. Solo halló ambición ciega y un vacío aterrador. Luego miró a Tiffany, la mujer que le arrebató orgullosamente a su marido, ahora sonriendo con arrogancia, como si fuera la vencedora. Isabela no lloró, no gritó, no les daría esa satisfacción. En cambio, algo dentro de ella despertó, algo que había estado dormido por mucho tiempo. Una leona gravemente herida, abriendo los ojos con una furia ardiente. El dolor se transformó en fuerza. La humillación se convirtió en combustible. Con la espalda recta y la cabeza erguida, Isabela miró directamente a los ojos de James. No dijo nada. Su mirada fue suficiente. Un frío, penetrante, lleno de promesa. La promesa de venganza. James, al ver esa mirada, sintió un fugaz destello de intimidación, pero lo descartó rápidamente, pensando que solo era la mirada vacía de una mujer débil y derrotada. Sin una palabra, Isabela se dio la vuelta y se alejó del grupo. Sus pasos eran firmes y medidos. La multitud parecía abrirse a su paso, percibiendo el aura helada que emanaba de ella. No regresó a su rincón. Caminó directamente hacia un pasillo apartado que conducía a los baños y a las habitaciones del personal. Cada paso era una decisión. Primer paso, terminar su matrimonio. Segundo paso, acabar con su sufrimiento. Tercer paso, comenzar su venganza. En ese pasillo solitario, finalmente se apoyó contra la pared. No lloró, solo cerró los ojos, dejando que todo el dolor fluyera, transformándose en una nueva energía, la energía de la ira. Sacó su teléfono del pequeño bolso que llevaba. Sus manos no temblaban. Con dedos firmes, escribió un mensaje corto a la única persona en quien podía confiar. Su mensaje consistió en solo 2 palabras enviadas al señor García. Es hora. El pasillo se sentía frío y silencioso, un contraste marcado con la calidez falsa y bulliciosa del salón. Isabela se apoyó en la pared de mármol, sintiendo su frescura a través de la fina tela de su vestido, pero no logró apagar el fuego que ardía en su pecho. El breve mensaje había sido enviado. 2 palabras que cambiarían todo. Es hora. Una frase simple que era una declaración de guerra. Por un momento se quedó inmóvil. Su cuerpo temblaba violentamente, no por miedo, sino por la ola de emociones que finalmente rompía la presa de paciencia que había construido durante 2 años. La humillación de James fue la última piedra que derribó esa barrera. Ahora, un torrente inundaba su alma. Se presionó las palmas contra la boca, sofocando el primer sollozo que finalmente escapó de su garganta. Las lágrimas fluían libres, calientes y llenas de dolor. No era el llanto de una mujer débil lamentando su destino. Era un grito de duelo. Lloraba por sí misma, por la ingenua Isabela que había anhelado tanto el amor sincero que estuvo dispuesta a ignorar todas las señales de alerta. Lloraba por su matrimonio, una hermosa construcción que resultó edificada sobre arena de mentiras y ambición. Lloraba por los pequeños recuerdos que alguna vez consideró dulces, ahora con sabor a veneno. La primera vez que James la elogió, cuando le sostuvo la mano en el parque, cuando pronunció sus sagrados votos ante Dios. Todo fue falso. Todo era parte de un gran guión en el que ella solo era un accesorio más. Cada palabra que James había pronunciado en el salón giraba en su cabeza como un disco roto. Mi ama de llaves, mi futura esposa. Las palabras eran crueles, tan afiladas
que destrozaban los restos de su dignidad hasta no dejar nada. James no solo la traicionó, aniquiló la existencia de Isabella como su esposa, la borró. A los ojos de James y de su mundo, Isabella no era más que una sombra, polvo invisible. Su llanto se intensificó, su cuerpo se deslizó lentamente hacia el frío suelo. Abrazó sus rodillas, permitiéndose romperse por última vez en aquel pasillo solitario. Dejó que todo el dolor, la decepción y la ira reprimida se vertieran con esas lágrimas. Necesitaba vaciarse de todo ese veneno antes de poder llenarse nuevamente con algo más fuerte. Recordó a su padre, el difunto Richard Mendoza, un hombre estricto, pero con un corazón suave como la seda. Su padre le había dicho una vez: «Isabella, mi niña, llorar no es signo de debilidad. Llorar es la forma en que el alma limpia sus heridas. Cuando termines de llorar, levántate más fuerte que antes, porque habrás demostrado que eres una sobreviviente». Esa noche, ella era una sobreviviente. Había sobrevivido a la mayor tormenta de traición de su vida. Lentamente, sus sollozos disminuyeron. Las lágrimas dejaron de fluir. Solo quedaron las marcas húmedas en sus mejillas y el ardor en sus ojos. Levantó la cabeza, mirando su reflejo borroso en el brillante suelo de mármol. Lo que vio ya no era el rostro de una víctima. Lo que vio fue ira, una ira pura, fría y concentrada. El dolor había cambiado de forma, convirtiéndose de un líquido, ardiente y abrasador en un bloque de hielo afilado. Isabella ya no sería la mujer dócil y sumisa de antes. Esa versión de ella había muerto en el salón de baile, asesinada por las palabras de su propio esposo. La que renacía de aquellas cenizas era Isabella Mendoza, la líder, la reina, la mujer que había ocultado su corona durante demasiado tiempo. James quería ver a una mujer común. Ella se lo mostraría. Le demostraría lo peligroso que era subestimar a una mujer que aparentaba sencillez, porque detrás de esa calma podía ocultarse una fuerza capaz de estremecerlo todo. Su teléfono vibró suavemente en su mano. Una respuesta del señor García. «Se hará de inmediato, señorita Isabella. El escenario la espera». Isabella leyó el mensaje y una leve sonrisa fría curvó sus labios. El señor García jamás la decepcionaba. Se levantó, sintiendo sus pies firmes sobre el suelo. Caminó hacia el baño de mujeres al final del pasillo. Frente al gran espejo enmarcado en oro, se observó una vez más. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, pero en su mirada había una agudeza feroz, como la de un águila. Abrió el grifo y se echó agua fría en el rostro, dejando que cada gota arrastrara los restos de sus lágrimas. Cada salpicadura se sentía como un bautismo para su nueva versión. Miró la simple banda elástica que sujetaba su cabello en una coleta, un símbolo de su contención. Con un movimiento rápido, se la quitó. Su cabello negro, largo y espeso, cayó sobre su espalda como una cortina de seda. Esa era ella, esa era su corona. Un pequeño acto que se sentía como una gran rebelión. Su vestido negro y económico ahora se sentía distinto. Ya no era una tela para esconder su vergüenza, sino un uniforme de guerra. Su color oscuro sería el telón perfecto para el destello que estaba a punto de provocar. No necesitaba un traje costoso, ni joyas brillantes para mostrar quién era. Su fuerza no estaba en lo que llevaba puesto, sino en lo que llevaba dentro. Respiró hondo, llenando sus pulmones de un aire nuevo, cargado de posibilidades. Había terminado de llorar. Había terminado de lamentarse. Ahora era el momento de actuar. Alisó su vestido, acomodó su cabello sobre los hombros y miró su reflejo por última vez. La mujer del espejo la observó fijamente. Sus ojos brillaban con determinación. «Terminemos con esto», susurró sin voz la figura del espejo. Isabella asintió. Estaba lista.
Salió del baño, dejando atrás a la antigua Isabela, y caminó de regreso hacia el salón. Cuando emergió del pasillo oscuro y volvió a entrar al salón de baile iluminado, algo había cambiado, no en ella, sino en el ambiente. Era como si el centro de gravedad de la sala se hubiera movido y ahora recayera sobre su presencia. Ya no caminaba con la cabeza inclinada, intentando ser invisible. Ahora la llevaba en alto, con el mentón ligeramente levantado y la mirada fija al frente, atravesando a la multitud sin temor. Sus pasos eran firmes y rítmicos sobre el mármol. Cada toque de sus zapatos sencillos sonaba como el compás de un tambor de guerra que solo ella escuchaba. No se abrió paso entre la multitud. Fue la multitud la que se apartó para dejarla pasar. Las personas que conversaban animadamente se detuvieron sin darse cuenta. Una mujer de vestido negro sencillo y cabello suelto avanzaba con un aura imposible de ignorar. Los murmullos se propagaron de mesa en mesa como una chispa encendiendo hierba seca. ¿Quién es esa mujer? Creo que la he visto antes, pero se ve distinta. Mira sus ojos. Esa mujer no es cualquiera. Aquellos que minutos antes la habían mirado con desdén, ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. No sabían quién era, pero podían presentir que algo importante estaba a punto de suceder. Desde el otro extremo del salón, James la vio. Estaba riendo ante un comentario de Mr. Miller, la mano de Tiffany aún colgada de su brazo. Pero la risa de James murió en su garganta cuando sus ojos se encontraron con la figura de Isabela avanzando directamente hacia el escenario. Su corazón dio un salto violento, esta vez no de alegría, sino de un presentimiento oscuro. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué todos la miraban? ¿Quién es esa? Parece que la empleada quiere llamar la atención, murmuró Tiffany, aunque en su voz había un ligero temblor. «Cállate», escupió James, sin apartar los ojos de Isabela. Observó la forma en que caminaba, su postura, la manera en la que sostenía la cabeza. No era la postura de una empleada, era la postura de alguien que poseía el lugar. Un frío inquietante comenzó a recorrerle la columna. ¿En qué estaba pensando esa mujer? Ella continuó avanzando, ignorando las miradas y los comentarios. Su objetivo era claro: el escenario. Cerca de la pequeña escalera que conducía a la tarima, el señor García ya la esperaba. El director más respetado de toda la empresa se erguía como un guardián leal. Le ofreció la mano. «Todo está listo, como usted ordenó, señora Isabella», susurró con una serenidad llena de respeto. «Gracias, señor García. Nunca sabrá lo mucho que significa su apoyo esta noche», respondió Isabela, con la voz firme pero cargada de emoción contenida. Tomó su mano y subió los escalones del escenario. El maestro de ceremonias intentaba animar el ambiente con un chiste sin gracia justo antes de anunciar al ganador de una rifa. Al ver a una mujer desconocida y al director senior subir al escenario, el desconcierto lo dejó sin palabras. Antes de que pudiera preguntar algo, el señor García se inclinó hacia él y le susurró unas palabras rápidas. Los ojos del presentador se abrieron de par en par. Su rostro perdió color. Asintió varias veces, rígido. Con la mano temblando, le entregó el micrófono a Isabela y se retiró discretamente hacia el fondo del escenario, como si acabara de ver un fantasma. Esta acción no pasó desapercibida para ninguno de los invitados del salón. La atmósfera, antes vibrante, cayó en un silencio absoluto. La música de jazz que sonaba de fondo se detuvo de inmediato cuando el señor García hizo una señal al técnico de sonido. Ahora, el único ruido era el suave murmullo del aire acondicionado. Cientos de miradas quedaron clavadas en un único punto. La misteriosa mujer con el vestido negro, ahora de pie, completamente sola, en el centro del escenario, sosteniendo un micrófono.
El foco principal, que antes iluminaba toda la sala, se fue apagando poco a poco, dejando únicamente una luz intensa dirigida directamente hacia Isabela, convirtiéndola en el único punto brillante en un océano de sombras. Entre la multitud, James se quedó inmóvil. Su mundo pareció detenerse. No entendía qué estaba ocurriendo. ¿Por qué Isabela estaba en el escenario? ¿Por qué el señor García la estaba ayudando? ¿Por qué todo el evento se había detenido por ella? Tiffany, a su lado, también estaba pálida. Su mano apretaba con fuerza el brazo de James. La sonrisa triunfante que antes llevaba había desaparecido, reemplazada por una expresión de confusión y un miedo que iba creciendo. Isabela permaneció en silencio un instante, dejando que aquel vacío sonoro envolviera la sala. Respiró profundamente. Su mirada recorrió los rostros frente a ella, rostros confundidos, curiosos y algunos, como los de James y Tiffany, invadidos por un terror que apenas comenzaba a nacer. Podía sentir su propio corazón, fuerte, firme. Ya no temblaba, ya no tenía miedo. Ese era su terreno, ese era su reino. Y esa noche, la reina regresaba para reclamar su trono. Lentamente, llevó el micrófono a sus labios. El silencio en el salón era tan intenso que parecía que todos contenían la respiración, esperando la primera palabra que saldría de aquella mujer. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El silencio era tan absoluto que daba la sensación de que el sonido mismo había sido arrancado del lugar. Cientos de personas, gerentes, directores, empleados de alto nivel, estaban inmóviles. Todas las miradas respaldaban a una sola figura en el escenario, una mujer de vestido negro, sosteniendo un micrófono con una serenidad que resultaba inquietante. Bajo el foco, ya no parecía una mujer común. Parecía una jueza a punto de leer un veredicto. Isabela inhaló lentamente, y el suave sonido de su respiración se escuchó por los altavoces, rompiendo la quietud. Por fin abrió los labios. Buenas noches a todos. Su voz era clara, firme, cargada de una autoridad inesperada. Se expandió por cada rincón del salón, alcanzando a cada persona, obligándolos a escuchar. No era la voz de una empleada doméstica, no era la voz de una mujer asustada, era la voz de una líder. Entre la multitud, James sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reconocía esa voz, pero al mismo tiempo le resultaba desconocida, transformada. Había una fuerza en ella que jamás había escuchado antes. Tiffany le apretaba los brazos con tanta fuerza que le dolía. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de pánico. Gracias por tomarse el tiempo de asistir esta noche a la celebración anual del Grupo Mendoza, continuó Isabela con un tono educado y profesional. Esta noche celebramos nuestros logros, logros que no habrían sido posibles sin la dedicación de todos ustedes y, por supuesto, sin la visión de los fundadores de esta compañía. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Los directores más veteranos en la mesa principal intercambiaron miradas confundidas, preguntándose quién era aquella mujer que hablaba como si fuera la anfitriona del evento. Sé que muchos de ustedes probablemente no me reconocen, dijo Isabela, recorriendo la sala con su mirada, deteniéndose en cada rostro, hasta que finalmente sus ojos se encontraron con los de James y lo sostuvieron. James sintió que esa mirada lo desnudaba por completo, arrancándole cada mentira, cada máscara. Durante un tiempo, elegí vivir una vida sencilla, lejos de los reflectores. Quise ver esta compañía desde otra perspectiva. Quise sentir su pulso desde abajo. Y, sobre todo, quise encontrar sinceridad en un mundo que a menudo se deja cegar por el lujo. El corazón de James latía tan rápido y tan fuerte que temía que los demás pudieran escucharlo.
Aquel mal presentimiento que antes solo susurraba, ahora era un monstruo apretándole la garganta. No, no puede ser. Esto no puede estar pasando. Isabela alzó el mentón, dejando que la luz del foco iluminara su rostro, revelando una determinación que durante años había ocultado tras una sonrisa gentil. Era el momento. No había vuelta atrás. Mi nombre es Isabela Mendoza. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Mendoza. Ese apellido era sagrado en esa empresa. Varios directores de mayor edad, que habían trabajado directamente con Richard Mendoza, se inclinaron hacia adelante, tratando de reconocerla. Entonces, Isabela dejó caer la verdadera bomba. Hija de los fallecidos Richard y Carmen Mendoza, los fundadores de esta compañía, y durante los últimos 2 años, desde su partida, he sido la única propietaria y directora ejecutiva del Grupo Mendoza. Si el silencio anterior era intenso, el que siguió a esta revelación fue como un vacío que absorbía todo el aire de la sala. Por un instante, nadie se movió, nadie respiró. Luego la realidad golpeó de golpe. El sonido de una copa de champaña cayendo y rompiéndose en el suelo cortó el silencio. Y enseguida, el salón entero estalló en un mar de susurros agitados. Isabela Mendoza, la hija de Richard, está viva. La CEO, así que ella había estado liderándonos todo este tiempo. Pero su aparición transformó por completo las expresiones de los directores senior, que hasta hace un momento estaban confundidos. De la sorpresa, pasaron al reconocimiento, y finalmente, a un respeto abrumador. Ahora podían ver la sombra del carisma de Richard Mendoza reflejada en la penetrante mirada de Isabela. Sin embargo, para una persona en esa sala, las palabras de Isabela no eran una revelación, eran una sentencia. Para James, el mundo dejó de girar. El suelo bajo sus pies pareció abrirse y engullirlo en un abismo infinito de oscuridad. Isabela Mendoza, propietaria, CEO. Las palabras zumbaban en sus oídos, destruyendo cada célula de su cerebro. La mujer cuyo desayuno despreciaba cada mañana. La mujer a la que le daba una asignación estricta para gastos. La mujer a la que llamaba una chica de pueblo y necia a sus espaldas. La mujer a quien, minutos atrás, había presentado como su empleada doméstica frente a su jefe, era en realidad la jefa de su jefe. Ella era la dueña de todo por lo que él había luchado desesperadamente. Su rostro se tornó ceniciento. Su respiración quedó atrapada en la garganta. Una avalancha de recuerdos lo atacó sin piedad. Cuando Isabela le pidió cambiar de puesto dentro del Grupo Mendoza, y él se negó rotundamente. Cuando se jactó de su ascenso, sin darse cuenta de que la carta de nombramiento podría haber sido firmada por esa misma mujer. Cuando se quejaba de lo difícil que era trabajar en el Grupo Mendoza frente a la mujer que llevaba sobre sus hombros todo el peso de la compañía. Su estupidez, su arrogancia, todo parecía monumental, casi cósmico. Se sentía como la hormiga más diminuta del universo que acababa de intentar escupir al sol. Se volvió hacia Tiffany. La mujer lo miraba horrorizada, su rostro pálido como el mármol. Su mirada ya no contenía amor ni admiración, solo odio puro. «¿Tú no lo sabías?», susurró, temblando. James solo pudo negar con la cabeza débilmente. Tiffany soltó su brazo como si estuviera hecho de brasas y dio un paso atrás, creando distancia entre ellos. Su barco se había hundido antes de zarpar, y ahora era cada uno por sí mismo. En el escenario, Isabela permaneció serena, dejando que la información se asentara en todos los presentes. Era como una reina que acaba de anunciar su presencia ante su pueblo. Permitió que la verdad se extendiera, y su onda de choque derribó cada pilar de mentiras que James había construido. Sus ojos, que habían recorrido la sala, se fijaron ahora en un solo punto: su esposo. Vio su rostro pálido, su mirada vacía, su cuerpo que se balanceaba ligeramente.
No sintió triunfo, sintió un frío alivio. Por fin, la máscara había caído. Por fin, todo había terminado. Tras dejar que la verdad flotara en el aire unos momentos que parecieron eternos, Isabela levantó de nuevo el micrófono. Su voz calmada cortó al instante el murmullo de susurros, atrayendo la atención de todos hacia ella. Su atención de nuevo, por favor, dijo, con un tono ahora más firme, más cortante. Sé que esta noticia puede sorprender a la mayoría de ustedes, pero créanme, nadie está más sorprendido esta noche que yo. Sus ojos nunca se apartaron de James. Me sorprende descubrir el nivel de ética que prevalece entre ciertos empleados de la compañía que mis padres construyeron con sangre y sudor. Una empresa que defiende con firmeza los valores de integridad y respeto. Hizo una pausa. Su mirada se desplazó hacia Tiffany, ahora rígida como una estatua de cera. Y ahora, si no les molesta, debo resolver un pequeño asunto doméstico aquí, frente a todos ustedes, porque alguien decidió arrastrarlo deliberadamente a este escenario público. Sus palabras estaban cargadas de ironía afilada. Todas las cabezas de la sala se giraron al unísono hacia James. Se sentía como un animal acorralado. Cientos de pares de ojos lo miraban, juzgaban. Quiso correr, desaparecer, pero sus pies parecían pegados al suelo. James, llamó Isabela. Por favor, acércate. No fue una petición, fue una orden. James no se movió. Su cuerpo se negó a obedecer. El señor Miller, a su lado, le lanzó una mirada de repugnancia antes de apartarse, despejando el camino. Al ver que James no se movía, Isabela continuó. «Oh, no hay necesidad. Permítanme acercarme a ti con palabras». Apretó el micrófono con fuerza. James, gerente de marketing, un hombre que he oído muy exitoso, muy ambicioso, dispuesto a hacer cualquier cosa para avanzar. Y también un esposo. Pronunció la palabra esposo con tal énfasis que todos contuvieron la respiración. Un esposo tan orgulloso de su nuevo estatus que siente vergüenza de la mujer que ha estado a su lado desde abajo. Un esposo que prefiere presentar a su propia esposa como... ¿Cómo dijiste, James? Ah, sí, como empleada doméstica. La vergüenza abrumó el rostro de James. Podía escuchar los jadeos de sorpresa de algunos presentes. Este escándalo era mucho peor de lo que habían imaginado. «Sabes, James», continuó Isabela, su voz ahora más suave, pero aún letal. «Puedo perdonar muchas cosas. Puedo perdonar tu arrogancia. Puedo perdonar la forma en que me menospreciaste en casa. Incluso podría intentar perdonar tu infidelidad». Su mirada se posó por un instante en Tiffany, quien inmediatamente bajó la cabeza. «Pero lo que nunca podré perdonar», su voz se endureció de nuevo, llena de fría determinación, «es que hayas pisoteado deliberadamente mi dignidad y mi honor frente a todos por tu propia y podrida ambición personal. No solo me humillaste a mí, humillaste la institución del matrimonio a la que juraste lealtad ante Dios». «Isabela, cariño». James finalmente encontró su voz, pero solo salió un susurro patético y ronco. «No hay nada que explicar», lo interrumpió Isabela, con la voz atronadora. «Tu explicación se volvió completamente clara cuando presentaste a otra mujer como tu futura esposa. Esta noche has mostrado tu verdadero carácter, y un carácter así no tiene lugar ni en mi casa ni en mi empresa». Este fue el clímax, el momento del juicio por una grave violación de la ética que no puede ser tolerada, un vergonzoso conflicto de intereses y un acto inmoral que ha empañado el buen nombre del Grupo Mendoza en este mismo instante. Ante todos los presentes que fueron testigos de tus acciones, Isabela miró directamente a los ojos desesperados de James. «Estás despedido». Las palabras resonaron en toda la sala, un veredicto final e irrefutable.
James retrocedió como si acabara de recibir un golpe devastador en el rostro. Sus sueños, su carrera, su futuro, todo se había destrozado en una sola sentencia. Pero Isabela no había terminado. Su mirada ahora se dirigió a Tiffany, que temblaba de miedo. «Y tú, señorita Tiffany», dijo condescendientemente, «esta empresa busca empleados que sobresalgan por su trabajo duro y su integridad, no por su astucia ni por destruir los hogares de otros. Tu ambición ha cegado tu ética laboral. Por favor, acompaña a tu futuro esposo a buscar empleo en otro lugar. Tú también estás despedida». El segundo veredicto había sido pronunciado. Tiffany se cubrió el rostro con las manos, comenzando a sollozar. Isabela dio una pequeña señal hacia la parte trasera del escenario a seguridad. Como siguiendo una coreografía, dos robustos guardias de seguridad aparecieron desde un lado del escenario y se dirigieron con rapidez y firmeza hacia James y Tiffany. La multitud se abrió automáticamente, creando un pasillo de juicio. «No, por favor», intentó suplicar James, extendiendo la mano. «Dame una segunda oportunidad». Pero Isabela solo lo miró con frialdad. «Tus segundas oportunidades se acabaron hace mucho tiempo», siseó para sí misma. Los guardias llegaron frente a James y Tiffany. «Por favor, señorita, les acompañaremos hacia la salida», dijo uno de ellos con voz firme pero educada. James y Tiffany no tuvieron elección. Con infinita vergüenza, flanqueados por los guardias, caminaron ante cientos de ojos que los observaban con mezcla de desprecio, lástima y repugnancia. Su caminata de la vergüenza se sintió interminable y tortuosa. Los sollozos de Tiffany y los pasos vacilantes de James se convirtieron en la única música que acompañaba su caída. Cuando la puerta del salón se cerró tras ellos, Isabela se volvió hacia sus invitados. Respiró hondo, como expulsando toda la energía negativa que acababa de suceder. «Mis disculpas por esa interrupción tan desagradable», dijo, con su voz profesional nuevamente. «Ahora, olvidemos ese drama innecesario y continuemos con la celebración de esta noche para honrar el arduo trabajo de todos ustedes». Por un momento, la sala permaneció en silencio, todos demasiado impactados. Luego, desde la mesa principal, el señor García se levantó y comenzó a aplaudir. Su aplauso constante rompió el silencio. Uno a uno, los demás directores también se pusieron de pie y aplaudieron. En segundos, todo el salón estalló en un aplauso atronador y rugiente. Ya no era un aplauso de cortesía, era un aplauso lleno de admiración y respeto por la reina que acababa de reclamar su reino de la manera más dramática posible. Isabela asintió ligeramente. Una tenue sonrisa finalmente rozó sus labios. La venganza era dulce, pero lo que se sentía aún más dulce era la libertad. Las imponentes puertas del salón se cerraron de golpe tras James y Tiffany, lanzándolos de nuevo al mundo real. El sonido del aplauso entusiasta, apenas audible desde dentro, se sentía como una risa burlona ante su destrucción. Ahora se encontraban en el desierto vestíbulo del hotel, bajo la luz demasiado intensa de las lámparas, cargando con su vergüenza. Dos guardias de seguridad estaban cerca, asegurándose de que realmente se fueran. Por un momento, guardaron silencio. El shock aún los mantenía paralizados. Tiffany fue la primera en explotar. «Esto es todo tu culpa», gritó con voz llena de odio. Se volvió hacia James, cuyos ojos antes llenos de admiración ahora ardían con rabia. «Esposa futura, estás loco. Has destruido todo. Has destruido mi carrera, mi vida». Golpeó el pecho de James con sus pequeños puños, débiles y desesperados. James, aún con la mente en blanco, simplemente recibió los golpes sin reaccionar.
Luego, lentamente, el shock se desvaneció, reemplazado por una ola igualmente masiva de pánico y rabia. ¿Mi culpa?, siseó, agarrando bruscamente las muñecas de Tiffany. Tú fuiste quien me empujó. Dijiste que tenía que demostrar quién mandaba. Disfrutaste cada segundo mientras yo la humillaba. Ni siquiera pudo pronunciar el nombre de Isabela. Nunca te dije que mintieras sobre tu propia esposa, quien resultó ser la CEO de la compañía. ¡Idiota! Eres el hombre más estúpido que he conocido, chilló Tiffany, intentando liberarse. Dijiste que ella era solo una chica de pueblo sin nada. Dijiste que te ibas a divorciar de ella pronto. Todo mentiras. No lo sabía, rugió James, su voz resonando en el vacío vestíbulo. ¿Cómo se suponía que lo supiera? Me engañó durante 2 años. Me engañó. Intentó encontrar una justificación para culpar a Isabela, pero incluso para sus propios oídos, la excusa sonaba débil y patética. Su amarga discusión llena de reproches se convirtió en un espectáculo para algunos empleados del hotel que pasaban por allí, con miradas llenas de curiosidad y desprecio. James y Tiffany, que 1 hora antes habían entrado al hotel con la cabeza en alto, llenos de confianza, ahora parecían 2 vagabundos peleando por migajas. El amor y la admiración que habían exhibido era solo una fachada delgada que ocultaba su codicia y ambición. Bajo la presión, la fachada se rompió, revelando la podredumbre debajo. James soltó a Tiffany. Se tambaleó hacia la salida del hotel, seguido por una Tiffany que aún sollozaba. Afuera, el aire fresco de la noche le golpeó el rostro como una bofetada inesperada. James intentó sacar su teléfono para llamar a Isabela, para suplicarle, para explicarle, pero en la pantalla apareció una sola palabra: bloqueado. Probó llamar desde el teléfono de Tiffany. La llamada fue rechazada de inmediato. Se acabó. De verdad se había acabado. Vio al valet a quien horas antes había dado una propina con arrogancia. Ahora aquel empleado lo miraba de otra manera, como si percibiera que ya no era nadie. Su reputación estaba destruida, y para la mañana siguiente, el escándalo correría como pólvora entre los círculos profesionales. Ninguna empresa querría contratarlo. Estaba marcado. Una oscuridad espesa, casi tangible, envolvió a James. Tropezó y cayó de rodillas sobre el pavimento duro. Todo lo que había construido, todo lo que había soñado, se había desvanecido en un segundo por su propia soberbia. Agachó la cabeza y por fin lloró. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino el llanto desesperado de alguien que había perdido absolutamente todo. Tiffany lo observó con una mezcla de repulsión y cansancio antes de darse la vuelta y marcharse, dejándolo solo entre los escombros de las mentiras que habían construido juntos. Mientras tanto, dentro del salón de baile, el ambiente había cambiado por completo. Tras la expulsión de James y Tiffany, Isabela recuperó el control del evento con una elegancia que sorprendió a todos. Bajó del escenario y fue recibida de inmediato por los directores. «Señorita Mendoza, yo no sé qué decir», balbuceó el señor Miller, pálido de vergüenza. «Le ofrezco disculpas si antes yo...» «No se preocupe, señor Miller», lo interrumpió Isabela con una sonrisa tranquilizadora. «Usted no sabía nada. Dejemos esto atrás». Su actitud digna y generosa conquistó de inmediato el respeto de todos. El resto de la noche, Isabela estuvo rodeada por los altos ejecutivos de la compañía. Aquellos que antes solo conocían su nombre en documentos, ahora competían por presentarse, por reportarle avances, por expresarle apoyo. Isabela manejó cada conversación con calma, inteligencia y una serenidad impresionante. Habló de estrategias de marketing con el señor Miller, analizó reportes financieros con el CFO y discutió planes de expansión con la junta directiva.
En menos de una hora, quedó claro que no era solo una Ice, era una líder competente, visionaria y capaz. Cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a marcharse, Isabela se colocó en la puerta para estrecharles la mano a cada uno, tal como hacía su padre. Ya no se ocultaba. Había tomado su lugar legítimo. «Lo hizo muy bien, señorita Isabela», dijo la voz del señor García detrás de ella. El hombre mayor la miraba con ojos vidriosos, llenos de orgullo. Su padre estaría tan orgulloso. Isabela sonrió con sinceridad. «Gracias, señor García. No podría haberlo logrado sin su ayuda y su confianza». «¿Y ahora qué planea hacer respecto a su hogar?», preguntó él con cautela. Isabela miró por la ventana, hacia las calles vibrantes de la ciudad. «Ese pequeño apartamento no es mi hogar, señor. Solo era un escenario. Esta noche regresaré a mi verdadero hogar». No volvió al pequeño apartamento de Queens. Un coche preparado por el señor García la llevó por calles conocidas hasta un imponente portón de hierro en un exclusivo barrio del Upper East Side. El portón se abrió lentamente, revelando un largo camino privado bordeado por jardines cuidados con precisión. Al final se alzaba una mansión majestuosa, la casa de los Mendoza, el hogar donde creció, lleno de recuerdos, risas y calidez, la casa que había abandonado más de 2 años atrás. Al entrar, las luces se encendieron automáticamente, como si la vivienda la recibiera de vuelta con los brazos abiertos. Una fina capa de polvo cubría algunos muebles, pero aún así, el lugar seguía sintiéndose grande, cálido, suyo. Ese era su hogar, esa era su verdadera identidad. Caminó hasta la sala y miró el gran retrato de sus padres sobre la chimenea. Sonreían como si le dijeran: «Bienvenida de nuevo, hija». Isabela devolvió la sonrisa. Había regresado. Sola, herida, pero completa y libre. 3 meses habían pasado desde aquella noche dramática en la gala anual del Grupo Mendoza. La estación había cambiado, y la vida de Isabela también. Ya no se escondía. Al contrario, abrazaba su destino con firmeza, liderando la empresa familiar con una valentía y una visión que sorprendían a muchos. Esa mañana, Isabela estaba sentada en la cabecera de una larga mesa de juntas, en la sala de conferencias, con paredes de vidrio y madera oscura. Vestía un traje azul marino perfectamente entallado. Llevaba el cabello recogido en un moño moderno y elegante. Frente a ella estaban los ejecutivos del Grupo Mendoza, hombres y mujeres con décadas de experiencia empresarial, atentos a cada palabra. Isabela presentaba su plan de expansión al mercado digital con dominio absoluto, citando datos de memoria y respondiendo preguntas con seguridad y precisión. No quedaba ni una sombra de la Isabela tímida y sumisa del pasado. La mujer que presidía esa mesa era una verdadera CEO, una líder nata. En apenas 3 meses no solo había estabilizado la empresa, sino que la había impulsado a un nivel más alto. Tras la reunión, regresó a su oficina, una espaciosa suite en la esquina del último piso de la Torre Mendoza, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista de 380 grados de Manhattan. Había sido la oficina de su padre, y ahora tenía un toque moderno y femenino que reflejaba su propia esencia. Sobre su escritorio impecablemente ordenado había un sobre marrón. El señor García entró y colocó una carpeta junto a él. «Los documentos finales del abogado, señorita Isabela. Todo está concluido», dijo con suavidad. Isabela abrió el sobre. Dentro estaban los papeles de divorcio, ratificados por el tribunal. Ella y James estaban oficialmente separados. Isabela se quedó mirando el documento por un instante. No había dolor, ni ira, ni arrepentimiento, solo una sensación inmensa de alivio, como si un peso enorme que había cargado durante mucho tiempo
finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Con el bolígrafo en la mano, firmó las partes necesarias, una firma que simbólicamente cerraba un capítulo oscuro de su vida. ¿Alguna noticia de ellos?, preguntó en voz baja al cerrar la carpeta. No le importaba realmente, pero una pequeña parte de ella sentía simple curiosidad. El señor García asintió. Las noticias sobre James y Tiffany se difundieron rápidamente en la industria. Ninguna empresa importante los contrataría. Sus carreras terminaron. Según la información que recibí, James tuvo que vender su auto y mudarse de nuevo con sus padres en su ciudad natal. Mientras tanto, lo último que supimos de Tiffany es que trabaja como asistente administrativa en una pequeña empresa, lejos del mundo corporativo glamuroso que tanto soñaba. Isabela escuchó sin expresión. Su destino era fruto de sus propias acciones. No sintió lástima, pero tampoco alegría. Solo eran extraños de su pasado, fantasmas que ya no tenían poder para herirla. Que así sea, ya no es asunto nuestro, dijo, cerrando el tema para siempre. Esa tarde, después de terminar su trabajo, Isabela se quedó frente a la gran ventana de su oficina. El sol poniente pintaba el cielo de Nueva York con hermosos tonos de naranja, rojo y púrpura. La ciudad a sus pies brillaba con miles de luces que comenzaban a encenderse como un mar de estrellas hechas por el hombre. Ese era su reino, no porque lo poseyera, sino porque formaba parte de él, trabajando todos los días para hacerlo mejor. Recordó a la Isabela de antes, aquella que se empeñaba en hacerse pequeña para ganar el amor de un hombre que no lo merecía. Sonrió. Había perdido un esposo, pero a cambio había encontrado algo mucho más valioso, a sí misma. Redescubrió su fuerza, su inteligencia y su dignidad, que había perdido temporalmente. Aprendió que el amor verdadero nunca te pedirá que seas menos de lo que eres. No sabía qué depararía el futuro. Tal vez algún día volvería a encontrar el amor, un amor sincero y maduro que la valorara como Isabela Mendoza en toda su plenitud. O tal vez no. Pero por ahora, eso ya no importaba. Ella estaba completa. Estaba feliz consigo misma, con su trabajo, con la vida que reconstruía desde las ruinas. Miró el horizonte donde los últimos rayos de sol eran reemplazados lentamente por la noche. Pero Isabela sabía que, detrás de esa oscuridad, siempre esperaba un nuevo amanecer. Y, por primera vez en muchísimo tiempo, estaba lista para recibir ese amanecer sola. Con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza, la reina había regresado a su trono, no para gobernar, sino para servir, para construir y, lo más importante, para ser una luz para sí misma.